están ahorita? Bueno, ahí está. Usted está grabando la clase, Daniela. No. Ahí ya se ve ahí ya quedan grabadas las personas que están, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a hablar acerca de, pues como que el primer tema que nos toca mirar ahora y es que después de las generalidades de los músculos, vamos a empezar a hablar sobre los músculos de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces yo no quiero echar tanta cháchara y quiero que ustedes me ayuden. ¿Por qué no sacan una hojita? Tienen una hojita por ahí, están pues muy acostados, me imagino yo, pero traten de sacar como una hojita, porque yo quisiera que hagamos, no sé, como una cosa de aprendizaje. No sé, uno aprende mejor es como escribiendo. Voy a sacar una hoja que tengo acá. Vamos a hacer como un cuadro, veamos si podemos hacer como un cuadro de los músculos para ir viendo, ir como aprendiendo. Pues, ¿les parece, chicos? Saquen una hoja, por favor. Vayan sacando pues una hojita ahí en su casa, donde estén. Pues la idea es que hagamos como, voy a sacar una hoja aquí, porque me gustan las hojas pequeñas, pero la idea es que hagamos un cuadro así, chicos. Más o menos, bueno, pues un cuadro largo o pequeño, pero creo que esto es como la forma fácil de ir aprendiendo, yo creo que esta parte de los músculos. Bueno, como el libro, bueno, por lo menos yo, el libro guía que llevo es La Target. Entonces, yo no sé si en los otros libros habrán, bueno, va a ser un espacio así, para yo poder escribir aquí. Entonces, vamos a intentar ver. Vayan haciéndolo. Quiero verlo después, quiero ver en la clase que me manden una hoja parecida. Despiértense un poco, muévanse un poco de la cama. Y quiero que hagan esto para que vamos aprendiendo. Vamos a ver si, vamos a ver si nos resulta esto mejor. Estar yo hablando una hora y media, ya me duele hasta la garganta, yo creo. Comencé un tinto, rico. Bueno, chicos, bueno, empecemos a ver los músculos bueno, vamos a ver los músculos de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente lo que yo les decía ayer, y es que hay algunos libros que identifican unos músculos más que otros, pero creo yo que pues obviamente son estudios muy detallados donde pues el estudio creo yo que muy juicioso de, de las estructuras anatómicas y de las disecciones que habrán hecho estos personajes, pues, ¿qué? Sean, pues, o hagan la identificación, ¿cierto? De estructuras diferentes o de pronto hay algunas, no se llaman anormalidades, sino más que unas, bueno, o unas, no, pues que anormalidades no, sino unas, mm, como unas variantes anatómicas, ¿de acuerdo? Entonces, pues, puede ser que existan muchos más o menos. Pero, mm, pero bueno, vamos a hacer, pues como que lo principal que siempre existe, por lo menos en la tarjeta. Bueno, vamos a hablar acerca de los músculos del cráneo y entonces vamos a hacerle, bueno, vamos a hacerlo esto que, vamos a hacer como unas divisiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer,
vamos a hacer las divisiones en cuanto a a los músculos que existen, ¿cierto? Entonces podemos hacer como tres, yo creería que podemos hacer como grupos, tres grupos de músculos, hagamos primero. Entonces, el primer grupo, ¿cierto? Se llamarán los músculos cutáneos, ¿de acuerdo? Como que, pues, como en un contexto general, ¿de acuerdo? En un segundo grupo vamos a encontrar los músculos de la mímica facial, ¿de acuerdo? Y en un tercer grupo, pues estamos hablando de todos los músculos de la cabeza, ¿no? Como, digamos lo que, bueno, por funciones, creería yo que podría ser como interesante. Y el tercer grupo de músculos, pues serán los músculos masticadores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener tres grupos. Entonces, si hablamos de los músculos cutáneos del cráneo, pues realmente solo vamos a encontrar uno, que es el músculo, bueno, yo no voy a poner músculo, sino ya el nombre, se llama el músculo occipito temporal, ¿de acuerdo? Ese es el músculo occipito temporal, ¿de acuerdo? Bueno, ese como músculo eh, subcutáneo. ¿De acuerdo? En cuanto a los músculos, pues digámoslo así, pues estos realmente son los músculos faciales, ¿de acuerdo? Pero pues pongámoslos o coloquémoslos como en el conjunto de los músculos de la mímica facial, porque realmente, pues si nos ponemos a ver la función de todos estos músculos, pues tienen que ver con eso, con la expresión facial. En la cara hay muchísimos músculos, como vamos a ver ahora, ¿cierto? Que generan, pues, mímica facial, o sea, que la expresión facial está dada por un conjunto de músculos. Entonces, vamos a ver eh, que en la mímica facial vamos a encontrar unos mm, músculos, a ver, ya encontramos todos los que son el parieto occipital, ¿cierto? Que es el subcutáneo, y en la mímica facial pues vamos a encontrar unos que son músculos auriculares, ¿cierto? Que entre los músculos auriculares está el superior y el anterior, ¿cierto? Como músculos de la mímica. Vamos a encontrar aquí músculos auriculares, entonces ahora nos vamos aquí al frente y vamos a encontrar los músculos de los párpados, ¿cierto? Los músculos los músculos de los párpados y de las cejas, ¿cierto? Donde en estos músculos de los párpados y las cejas vamos a encontrar al músculo, pues al que vemos siempre aquí, que es al orbicular de los ojos, ¿cierto? Y al que hace esto. ¿Cómo se llama este chico? Yo les dije que lean. ¿Cómo se llama el otro músculo que hace esto? ¿Cómo se llama el otro músculo que hace parte de los músculos del párpado y la ceja, chicos? Muy bien, exactamente. Ese es el otro. Entonces está en los músculos del párpado y las cejas, está el orbicular de los ojos y el corrugador de las cejas. ¿De acuerdo? Bajando de esta parte, pues vamos a la parte de la nariz, ¿cierto? Entonces vamos a colocar los músculos de la nariz. Pues están los auriculares, los de los párpados y las cejas, están los músculos de la nariz, donde vamos a encontrar a cuáles. El primero que está aquí es cuál, El prócer, el músculo prócer, ajá. ¿Cuál otro?
Depresor del tabique nasal. Depresor del tabique nasal. Sí, sí, ese está más abajo, ese está por aquí. Y antes de eso, es por acá arriba. Aquí está, bueno, entonces tenemos el músculo prócer, ¿cierto? Por debajo de él, ¿cuál está? Está el músculo nasal, ¿no? Sino que ahora vamos a ver que el músculo nasal tiene una porción transversa, ¿cierto? Entonces está la porción transversa, el músculo, pues que es, pues es el músculo nasal, pero se lo conoce como el músculo nasal, la porción transversa, y tiene una porción alar, ¿cierto? O sea, tiene una porción transversa y una porción alar, ¿cierto? Pues alar porque se dirige pues hacia esta zona de aquí, ¿cierto? Esta parte superior de las narinas, ¿cierto? Que es las alas de la nariz, que es lo de la parte más lateral de la nariz. Y lo que decía ahora la compañera, pues está el músculo depresor del tabique, más allá. ¿Listo? Entonces, van quedando así. Entonces, ya encontramos, entonces vamos encontrando a los músculos de la mímica facial, los auriculares, los músculos del párpado, ¿cierto? Del párpado y las cejas. Tenemos los músculos de la nariz y ahora siguen los músculos de. Entonces están los músculos de la boca, donde vamos a encontrar cuál. Aquí deben estar. Lo que pasa es que a la boca, como que a todo el contorno del músculo, pues bueno, si hay orbicular de los ojos, entonces existe el músculo orbicular de la boca, ¿cierto? Y vamos a ver ahora que muchos de los músculos, o la mayoría de los músculos están como pegados, ¿cierto? Están pegados como a este lugar, ¿saben? Están pegados o llegan todos hacia hacia este músculo orbicular. Realmente, pues, y estos músculos, si nos ponemos a ver generalmente, pues lo que vemos como en un contexto general de esto, ¿cierto? Es que, bueno, su origen, como habíamos hablado, como en la parte de los huesos, pues es como la parte ósea, ¿de acuerdo? Estos tienen un origen en la parte ósea, pero y el origen, y porque vamos a hablar de origen e inserción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de origen es de dónde salen y la inserción es a dónde van a llegar, ¿de acuerdo? En estos músculos. Entonces, miren que vamos a ver que generalmente las inserciones de los músculos faciales van a estar dados o siempre van a ser como una inserción superficial, ¿cierto? Una inserción cutánea, ¿cierto? En las fascias o en las aponeurosis de las zonas donde se encuentran, ¿de acuerdo? Y por eso creo yo que ese es el nombre de la mímica facial, porque miren que pues estos músculos son tan perfectos que uno puede hacer muchísimas gesticulaciones y puede cambiar o puede hacer movimientos pues en toda la parte facial, ¿cierto? Em, pues de muchísimas formas. Entonces, uno es que estos músculos, pues su origen, yo diría que más pues la inserción de estos músculos, pues están dadas como en toda esa parte superficial o en toda la parte de la piel, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar los de la boca, entonces tenemos al auricular de la boca, y a este auricular de la boca va a llegar, pues, uno que se llama bueno, entonces vamos a tener uno que será el elevador, ayúdenme por favor, elevador común del labio y la nariz, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿cuál otro? ¿Cuál otro llega ahí como que a esa parte orbicular? Al orbicular, porque Eh, el el orbicular, músculo elevador del labio superior.
Bueno, lo que pasa es que, ajá, entonces está también el músculo elevador. Entonces pueden encontrar el elevador. Entonces, entonces pueden encontrar en los libros como dos condiciones. Este que es el elevador del labio, ¿cómo es? Del labio y la nariz, el elevador del labio superior y del área de la nariz, ¿cierto? O lo pueden encontrar ese también, yo creo que en algunos libros lo dice como el elevador común. ¿De acuerdo? Entonces puede encontrarlo como el elevador común del labio y del labio superior y del ala de la nariz. Y este que es el elevador del labio superior, creo que también lo pueden encontrar como el elevador propio del labio superior. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué otro músculo llega ahí? Otro músculo que llega por aquí, que es bueno, este músculo lo tienen desarrollado los que tocan instrumentos de aire. Los que, bueno, pues, pero instrumentos que tengan que soplar, ¿no? Los sopladores de los que hacen botellas, por ejemplo, bueno, yo creo que ahora ya harán botellas, pues, de forma industrial, ¿no? Porque antes la fabricación de algunas estructuras o objetos en vidrio, por ejemplo, ¿no? Lo hacían artesanalmente o manualmente de algunas estructuras y eso lo soplaban. Entonces utilizaban, pues eran los tipos que utilizaban las mangueras y soplaban para darle forma a las botellas o algunas cosas así. Entonces, o bueno, ese es uno. Y el otro es pues que este músculo también pues, lo utilizan los que tocan trompeta. Generalmente es que creo que son los que más fuerza hacen pues al hacerla para que suene pues este instrumento musical. Entonces el músculo, Bucinador. el bucinador, ¿de acuerdo? Ese es el músculo de las trompetas. O sea, es el músculo del soplador de botellas o del botellas o el de la trompeta. ¿Listo? A ver, espérense, yo pongo aquí que ya me tocó voltear la hoja. Entonces aquí vamos a colocar los músculos de la mímica. ¿Bien? Estamos en los de la boca. Bueno, el que les gusta a ustedes, otro que hay ahí, que es el que nos hace reír. ¿Qué otro músculo, chicos? El bucinador es el de las trompetas y el que nos hace reír. El risorio o Muy- sí, entonces existe, entonces aquí en esto entran como dos músculos, ¿cierto? Cuando uno pues se ríe, entonces hay dos músculos. Uno, pues obviamente el músculo risorio y otro, el músculo elevador del ángulo de la boca, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué otro músculo ahí encontramos ahí como los de la boca? El cigomático menor. Muy bien, entonces están los dos cigomáticos. Entonces existen un cigomático menor y existe un cigomático mayor. ¿Verdad? Qué otro falta? El músculo depresor del ángulo de la boca. Muy bien, entonces si tenemos músculos que están por encima que nos hacen hacer esto, ¿cierto? Entonces pues también habrá músculos que hagan esto, miren, ¿cierto? Entonces encontramos el músculo depresor se llamará del ángulo de la boca, o yo no sé, la Target creo que lo nombrará como el depresor del labio inferior, creería yo. Ahorita lo vemos a ver en este simulador que hay aquí, pues en el que yo tengo, a ver si encontramos como que están divididos, o creería yo que el depresor del ángulo de la boca sería el mismo, el depresor del labio inferior. Ahorita lo vemos. Yo no sé, no me acuerdo. La Target sí creo que nombra.
Profe, como, disculpe, una pregunta. como depresor del ángulo de la boca, señora. Profe Verano, sino que yo estaba viendo en el libro y primero está el músculo mentoniano, después está el músculo depresor del labio inferior y después Sí, está el depresor de los labios. sí, sí, obviamente. Lo que pasa es que estamos hablando como del, es que sí, si los vemos, doctora, mire, si los vemos los músculos, estos van así, mire. Por eso le digo que lo más importante es este, que es el orbicular de la boca, ¿no? Entonces lo que usted va a empezar a ver aquí es que de aquí, si me están viendo en la cámara, sí. Miren, de aquí, por aquí, va a bajar el común del elevador del labio y de la ala nasal. ¿De acuerdo? Aquí al lado va a estar el músculo elevador del labio superior. Aquí al lado va a venir el cigomático menor, aquí, y de aquí, más o menos desde aquí, desde el cuerpo del cigomático a más o menos un poquito el ángulo del labio, va a venir el cigomático mayor. ¿De acuerdo? Aquí en esta zona de aquí vamos a tener al bucinador y al risorio, en esta zona. ¿De acuerdo? Aquí abajo vamos a tener al músculo depresor, pues será este el depresor del ángulo de la boca y en esta parte de aquí tendremos al músculo depresor del labio inferior. Y en esta parte de aquí, lo que es la cumbamba, ¿cómo se llama? Cumbamba, mejilla, yo no sé, en esta parte, en el mentón, pues vamos a tener el músculo mentoniano. ¿De acuerdo? Entonces, sí, el orden está bien, doctora. Lo importante es que usted sepa la ubicación de dónde están estos músculos. ¿De acuerdo? Entonces, la ubicación realmente es la que yo le acabo de decir. Eso lo vamos a estudiar ahora y vamos a ver cómo están más o menos ubicados. Entonces, estos, hasta ahí, creo yo que son los músculos que hacen parte de la mímica facial. Después vamos a ver cuáles son los músculos que intervienen en el proceso masticatorio. Pero por ahora, dejemos esto hasta ahí con estos músculos. Vamos a estudiar. Yo, mire, yo tengo mi hoja. Uno saca así de por qué esto estas condiciones. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a hablar un poco acerca de estos músculos que acabamos de ver. Entonces, señora, el transverso del mentón. Pucha, pues vamos a verlo yo. Sí, lo que decía, ¿no, Daniel? De acuerdo. Yo lo que les decía, ¿no? Por eso mire que yo ayer cuando les hablaba de las generalidades de los músculos, yo les puse el valor más alto que existe en los números, que son 650 músculos en el cuerpo. Pero realmente si uno se pone a ver los libros Netter, Latarjet, mm, bueno, ellos generalmente siempre hablan de 500, 501, 500 y pico. Entonces, sí, estos músculos de los que yo le hablo, Daniela, son músculos constantes. Sí, hay muchísimas, lo que yo le decía ahora, hay muchísimas variantes anatómicas en cuanto a la parte muscular. Y sí, si hay alguno, por favor, así como Daniela nos dice que hay de pronto músculos que no sean constantes y estén, pues chévere, porque así aprendemos y entonces lo colocamos acá. Entonces, ¿cómo se llama? Daniela, ese pongámoslo aquí porque hace parte del músculo de Profe, disculpe, en la señora. parte que dice Daniela, sino que hay por porciones. Por ejemplo, en el músculo nasal, que está la porción alar y la porción oblicua. Pues yo, o sea, el músculo mentoniano no tiene, bueno, de pronto en la mitad, a ver, ¿cómo se llama, Daniela? A ver, más, dígame otra vez. ¿Músculo qué? Sí, Claro, profe, no quiere decir que sea un músculo diferente, sino que está dividido por secciones, por sí, porciones. pero miren que, bueno, yo tengo pues como ahorita en mi cabeza a la target y la target del músculo mentoniano no lo divide en dos. O sea, él lo nombra como el músculo mentoniano. Pero Sí, ahorita lo profe, vemos. pero No, ¿y qué está dice bien. Daniela dónde estaría ubicado entonces? En la mitad, Ay. en la mitad. Lo que pasa es que, bueno, entonces, espérense, déjenme un segundito aquí. Voy a cuadrar este coso.
Ahí pueden ver mi pantalla, sí. Chicos, Sí, doctor. Doc. bueno, entonces, miren, vamos a ver aquí. Perdón, miren, entonces, vamos a salir de esto. Vamos a ver entonces, a ver cómo nos va con este. Si pueden ver ¿cómo quito este coso? ¿No? Alcanzan a ver, ¿no? Si ven ahí el programa que tenemos, entonces vamos a ver con todos los músculos. Esto creo que es más chévere aquí que verlo realmente en vivo, porque desafortunadamente nuestros, nuestros cadáveres, pues han sido tan estropeados que pues la disección realmente ya está muy alterada. Entonces, mire, entonces yo creo que de lo que habla Daniela, mire, entonces era este de aquí, porque este es el músculo mentoniano, este que está acá, miren. Si ven el cursor, este es el músculo mentoniano, estos dos. Entonces me imagino que cuando Daniela habla del, a ver, ¿cómo se dijo? Del músculo transverso mentoniano, pues era este entonces, este de aquí, la porción mentoniana. No, porque miren, este es el depresor y este es el mentoniano, miren, no, miren, no sería por aquí. Entonces yo diría que si lo que dice Daniela es el transverso, entonces si es transverso mentoniano será en esta zona de aquí, miren. Y Daniela, ¿y ese músculo? Ese músculo que usted me dice es constante o inconstante, porque la target no lo nombra. Mm, o sea, bueno, entonces miren, ajá, entonces miren que entonces ese músculo que Daniela nos puede nombrar, puede ser que aparezca aquí, miren, en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hablar un poco, bueno, pues vamos a hablar acerca de estos músculos pues, que hemos visto hasta ahorita en nuestra tabla, ¿cierto? Porque pues después hablaremos un poco más acerca de los músculos masticadores, pues que obviamente su función será esa, ¿no? Será actuar o intervenir pues en ese proceso de la formación, de la primera formación alimenticia, ¿cierto? En la boca. Entonces, bueno, chicos, miren, vamos a hablar acerca de los primeros músculos que hablamos, que es los músculos cutáneos, ¿cierto? Entonces, el músculo cutáneo, pues más importante que existe, es este que está aquí, ¿cierto? Es el músculo occipito temporal, ¿cierto? Se llama occipito temporal porque, pues, obviamente este tiene dos partes, ¿cierto? Tiene una parte, pues, frontal, ¿cierto? Y tiene una parte temporal, perdón, una parte frontal, ¿cierto? Y una parte occipital, ¿de acuerdo? Pues todo esto está rodeado, o bueno, miren que, bueno, si vemos pues como esta parte, entonces tenemos una porción frontal, ¿cierto? Y una porción occipital. Lo que pasa es que, bueno, esto es un solo músculo, pero el libro describe que estas porciones, ¿cierto? Estos músculos, este músculo está unido, o su unión está dado por esta parte de aquí, que ustedes la ven como más blanquecina, que se conoce como aponeurosis epicraneal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, este músculo occipito, el occipito frontal, también se conoce como el músculo epicraneal. ¿De acuerdo? Y es por su aponeurosis. Entonces, lo que vemos aquí es que este tiene una porción frontal y tiene una porción occipital. Y que, pues, obviamente, este tiene en su parte, como en su cuerpo del músculo, tiene o está adherido por la aponeurosis epicraneal.
Acuérdense que hablábamos ayer acerca de las aponeurosis y lo que significa la aponeurosis es que es un tejido elástico, ¿cierto? Que lo que hace es coger a las fibras musculares y mantenerlas unidas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace aquí. Entonces, obviamente, entonces vamos a tener estas dos porciones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, entonces, entonces tenemos una porción frontal y una porción occipital. Si nos ponemos a ver en la porción frontal, ¿cierto? Entonces, miren cuál va a ser su sitio de unión. Mírenlo aquí. Entonces, como que en su parte, bueno, como que en su parte, como que media sería esto, entonces sería que su lugar de inserción, ¿cierto? Será la porción, la línea media, miren esta parte, la línea media, ¿cierto? Pues supraciliar, intersupraciliar sería, ¿no? Como que en la parte media de la parte superciliar, ¿cierto? Entonces su unión será en la línea media, ¿cierto? En la parte, entonces todo esto es la línea supraciliar, ¿cierto? Y va a estar entonces en el arco, o pues en la línea, pues, o en los arcos supraciliares, ¿cierto? Y en la línea como media supraciliar o intersupraciliar, sería en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, su parte anterior, su porción frontal, ¿cierto? Es pues obviamente dirigida hacia adelante, ¿cierto? Y se va a unir a la parte anterior, al arco o al borde supraciliar, ¿de acuerdo? En su parte anterior o su parte frontal, ¿cierto? Y si nos vamos hacia la parte occipital, no sé, ¿de acuerdo? Miren, solo quitando ese, entonces nos vamos a ver que su porción occipital, ¿cierto? Va a estar como en dos partes. Miren, va a estar en toda esta parte de aquí, mírenlo, ¿cierto? Que esta es ¿qué? ¿Se acuerdan de las líneas? Cuando hablábamos del hueso occipital, hablábamos de unas líneas. Línea nucal, De la línea suprema, profe. nucal En la, suprema. de acuerdo, entonces, exactamente, entonces vamos a ver que su inserción posterior, o su inserción occipital, va a ser en las líneas nucales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que su inserción es en la línea nucal suprema, miren, ¿cierto? En toda esta parte media, aquí pues obviamente miren que esta aponeurosis estará pegada al tubérculo occipital posterior, al externo, ¿cierto? Miren, aquí, y vamos a encontrar la línea nucal suprema en su parte, como que en toda su parte posterior. Pero miren que este también tiene aquí, por eso quité ese músculo que estaba aquí, miren que tiene una inserción lateral, ¿de acuerdo? Que se va a insertar, miren, en esta parte de aquí, en este hueso, que es que, miren, el conducto auditivo externo, y por detrás de este se encuentra la apófisis mastoidea. Entonces, si buscamos, entonces, si buscamos el origen, entonces hablemos de origen e inserción. Entonces, si hablamos entonces hablemos de los orígenes del músculo. Entonces, el origen del músculo es en su parte posterior, la línea nucal suprema y la apófisis mastoidea, ¿cierto? Y en su parte frontal, los arcos supraciliares y en su línea intersupraciliar. ¿De acuerdo? Ese sería como el origen. Porque su inserción está dada en este lugar que son las aponeurosis. Es la aponeurosis epicraneal. ¿De acuerdo? Ese sería como la inserción, ¿cierto? Bueno, realmente todos estos músculos, pues generalmente están inervados, están inervados por el séptimo par craneal. Generalmente todos están inervados por el músculo facial.
¿de acuerdo? Por lo menos estos de aquí. También tenemos, pues, ahora cuando de pronto veamos aquí en estos orbiculares, pues vamos a tener algunas ramas del músculo trigémino, que cuando veamos pares craneal, nosotros, hay algo sobre nervios, yo estoy con esa duda, chicos, no sé. Vamos a ver nervios o algo. No, profe, solo músculos. O sea, en La- esta zona de aquí no la vemos cabeza y ninguna cuello. parte nerviosa. Mm, No, sí, no, porque el próximo semestre ya no vemos nada de esto. Sí, no, porque El siguiente semestre se ve irrigación e inervación, ¿no? sí, no sé, la verdad sí, no sé. Bueno, bueno. Bueno, entonces miren chicos, entonces ya hablamos sobre el primer músculo cutáneo, o el músculo del cráneo, pues de la cabeza, que es este. ¿Listo? El músculo epicraneal o el músculo fronto-occipital. ¿De acuerdo? Irriga, pues inervado por, pues la mayoría de estos nervios tiene una inervación por el nervio facial o el séptimo par facial, el séptimo, pues par craneal, perdón, el nervio, ¿cierto? Y ya. Bueno, eso en cuanto al músculo cutáneo. Después, ahora sí, vamos a hablar acerca de estos músculos de acá. Entonces, dentro de los músculos de la mímica facial, vamos a encontrar pues los músculos auriculares, ¿cierto? Que los vemos aquí, miren. Entonces encontramos un músculo auricular superior, ¿cierto? Un músculo auricular anterior y un músculo auricular posterior. ¿De acuerdo? Bueno, estos hacen parte, pues, obviamente, pues, como que será, pues, parte de la formación del aparato, como que del sistema o del órgano sensitivo auditivo, ¿cierto? En cuanto a su configuración externa. Entonces, pues, hablar un poco acerca de estos músculos es que, si nos podemos hablar acerca de su origen, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar de este músculo. Entonces, sí, o sea, este se va a insertar, ¿cierto? En esta zona de aquí, pues que va a estar pegado, lo que pasa es que este está como muy cerca aquí, pues como muy lejos, perdón, pero este músculo está pegado a la aponeurosis epicraneal, ¿de acuerdo? Entonces, su inserción va a ser la aponeurosis, ¿cierto? Occipito frontal o la aponeurosis epicraneal. Y si lo vamos a ver en su en su origen, de dónde se va a originar, ¿cierto? Va a ser en la parte, pues como que en la parte superior del pabellón auricular externo, o sea, del orificio auricular externo. Lo que pasa es que estos están pegados más como en la parte de la fascia, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar la fascia temporal y estos están pegados como en esta zona muy externa. Por eso es que estos son los músculos, ¿cierto? Que lo que hacen es ayudar pues obviamente dependiendo de la ubicación donde están, pues ayudan a la movilidad, ¿cierto? De todo lo que es el pabellón externo, ¿cierto? De toda la parte de lo que conocemos como la oreja, ¿de acuerdo? Entonces, este músculo auricular superior lo que va a hacer es elevación de la parte de la oreja, pues hacia la parte superior, ¿cierto? Vemos este de aquí, entonces este es el músculo auricular superior, este es el músculo auricular anterior, ¿cierto? Que como lo vemos aquí, este está pegado, miren, pues su lugar de inserción va a ser la aponeurosis
temporal, ¿cierto? Y va a llegar ¿cierto? Hacia la parte cigomática del temporal. Se va a unir en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el auricular superior, el auricular anterior y este de aquí abajo, que es el auricular posterior, ¿cierto? Que su funcionalidad es la movilidad de la parte auricular, de lo que conocemos como la oreja, el hélix. Bueno, eso es en cuanto a los músculos auriculares. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a hablar acerca de los músculos que hacen parte, pues como tal, de la mímica facial, ¿cierto? Donde vamos a encontrar el primer músculo, que es el músculo orbicular el músculo orbicular del ojo, ¿cierto? Obviamente es su ubicación, la ubicación de este músculo, pues está presente en el borde, ¿cierto? De la cavidad orbitaria, ¿cierto? Y este músculo va a tener dos porciones. Entonces va a tener una porción, podríamos decir como más periférica, que es una porción orbitaria, ¿cierto? Quitemos esto. Entonces, miren, se encuentra aquí, ¿cierto? Va a tener una porción orbitaria y va a tener una porción, esta parte de aquí, que sería una porción palpebral. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, pues estos son músculos bilaterales. Es el primer, bueno, ya es como que parte de los músculos del párpado y las cejas. Está el músculo orbicular el músculo orbicular del ojo. Dos porciones, una porción orbitaria, ¿cierto? Su inserción, miren que es aquí a este nivel, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como el RAFE. Entonces, vamos a encontrar que tiene bueno, pues se inserta obviamente en toda en la parte media, ¿cierto? Del músculo, pues aquí, perdón, aquí va a estar, em, eh, vamos a ver la parte, o sea, es que encontramos que está a nivel del músculo del hueso maxilar, ¿cierto? El Profe, ¿no tiene que ver algo con la surco. cresta lagrimal? Sí, es que aquí está, miren, es que en la inserción del músculo orbicular interviene el hueso maxilar, el hueso lagrimal y el surco lagrimal. ¿De acuerdo? Sí, es que están aquí los dos, o sea, van aquí. Y miren, pero entonces lo que vemos es que tiene una rama, miren, esta es la rama del maxilar, aquí. Y aquí atrás está el músculo lagrimal. Entonces, ese está insertado en esa zona. Entonces, como tiene, bueno, este tiene una porción orbitaria y este tiene una porción tanto orbitaria, pues orbitaria y vertebral, y pues obviamente también tiene como un área superior o una porción superior y una porción inferior. ¿De acuerdo? Entonces, esta porción, entonces, si hablamos de la porción orbitaria, pues y hablar de la porción superior, es eso, que su inserción pues va a estar insertado en el borde medial, ¿cierto? En esta zona de aquí, del surco lagrimal, ¿cierto? Obviamente miren que en esta parte de aquí, pues en esta zona, porque aquí al lado también acuérdense que está la rama del maxilar, ¿cierto? Y pues, y va a ir bueno, pues coge eso, el músculo maxilar, el hueso, a ver, está el hueso maxilar, ¿cierto? El borde medio aquí en esta parte que es el surco lagrimal y el hueso lagrimal, pues. O sea, el surco, el hueso, el surco lagrimal, el hueso lagrimal y el hueso maxilar en su parte orbicular, ¿de acuerdo? Y pues en su parte inferior, pues va a estar también o está adosado toda la parte del hueso maxilar. ¿De acuerdo?
Y pues, eso en cuanto a hablar de la porción palpebral, porque pues hablar de la porción, perdón, orbitaria, eso hablar de la porción orbitaria, porque hablar de la porción palpebral, pues es esta zona de los músculos que se encuentran en la parte media, ¿cierto? Que hacen parte de la formación, pues, de estos estructuras cartilaginosas que son los párpados, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto al músculo orbicular del ojo. Entonces, orbicular del ojo, dos porciones, pues tiene una porción, pues podríamos decirlo como superior e inferior, ¿cierto? Miren, esta parte es el rafe orbitario, ¿cierto? Que es la unión de como dos porciones musculares en este nivel. Y vamos a encontrar que tiene dos partes, una parte orbitaria y una parte palpebral. En la parte orbitaria que se inicia o se inserta, ¿cierto? A este nivel, su origen, podríamos decirlo, que es el surco lagrimal, el hueso lagrimal y el hueso maxilar. ¿Listo? En cuanto a la funcionalidad de este, pues obviamente en esta parte de función, pues en la parte palpebral, pues será la función del parpadeo, ¿cierto? De abrir, de protección ocular. Acuérdense que los párpados y la movilidad que hace esto, el parpadeo y cerrar los ojos, lo que hace es lubricar constantemente al globo ocular, ¿cierto? Pues para que obviamente sus estructuras como la córnea y las estructuras que hacen parte del ojo, pues se mantengan siempre lubricadas y pues no se produzcan ningún tipo de daños ni lesiones de la córnea, ¿de acuerdo? Entonces su función pues es esa, ¿de acuerdo? Pues obviamente todos estos músculos hacen parte de la mímica facial, pero pues lo que hacen estos, pues por lo menos su porción orbitaria, perdón, su porción palpebral, lo que da es la función del parpadeo, que es la protección ocular en cuanto a lubricación. Bueno, después dijimos que en los músculos del párpado está el orbicular y está el corrugador de las cejas, ¿cierto? Porque este es el proceso, Entonces tenemos a este músculo, que es el músculo corrugador superciliar, ¿cierto? Perdón, el corrugador superciliar, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, o depresor ciliar, pues en este dice depresor ciliar, pues el músculo corrugador superciliar, por lo menos así lo dice la Target, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a ver es que este músculo se encuentra insertado en la parte media del hueso frontal, como lo vemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su función? Pues si se llama corrugador, pues es el que va a hacer la expresión o sea, va a unir estas dos partes. O sea, va a ser parte de la expresión frontal. ¿De acuerdo? Es el que va a acercar las cejas. ¿Cierto? Por eso se llama así, corrugador. Lo que va a hacer es eso. Va a acercar la parte de las cejas, pues haciendo esa expresión. Será pues como la expresión no sé, de mal genio, pues sería, bueno, una expresión negativa, pues, ¿de acuerdo? Entonces, el músculo que vemos aquí es ese, el músculo corrugador superciliar, ¿cierto? Que es el que nos va a acercar toda esta parte de las cejas, pues, ¿de acuerdo? Es lo que va a hacer ese acercamiento de las cejas al hacer su contracción. Y su ubicación, pues su inserción, pues se va a insertar en la parte media, pues como vemos aquí, se va a insertar en la parte media, pues miren, del hueso frontal. Listo. Bueno, después de esto, ya terminamos con los músculos que hacen parte de las cejas, ¿cierto?
Y vamos a pasar a los músculos que hacen parte de la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, el primer músculo que decíamos es este, ¿cierto? Mírenlo aquí. El músculo prócer. Este, miren cómo lo vemos, está apoyado o se encuentra ubicado o situado a nivel de todo el dorso, miren. El dorso nasal, a ver, quitemos este un segundo. Llega hasta ahí. Entonces, mírenlo. Entonces, este músculo, este es el músculo prócer, pues obviamente aquí hay un músculo igual a él, ¿cierto? Son dos. Es un músculo que está apoyado sobre el dorso de la nariz. ¿Cierto? Y se dirige hacia abajo, miren esta parte de aquí, bueno, déjenme quitar esto un ratico, y miren que este se dirige hacia toda la parte del cartílago nasal, a sus partes laterales, ¿cierto? Hasta acá, miren. Entonces, podemos decir que se encuentra situado sobre todo el dorso de la nariz, ¿cierto? Y se dirige hacia abajo a ubicarse en toda, o se llega a insertar en la parte del cartílago nasal, miren, del cartílago nasal, y se dirige tanto en su parte media como en su parte lateral, ¿de acuerdo? Entonces el músculo prócer situado pues en toda la parte media, se ubica en toda la parte del dorso de la nariz, ¿cierto? Y se va a insertar hacia abajo, su inserción, pues será el cartílago nasal en su parte media y se dirige, y pues cogiendo como también toda su parte lateral. No se olviden que el origen de este músculo pues será igual parte de la fascia frontal, ¿de acuerdo? El músculo del prócer. Pues su origen será la fascia frontal y su inserción será abajo en los cartílagos, en el cartílago nasal en su parte lateral. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que obviamente, y por favor entiéndanme que si de pronto yo no les digo que estos tienen como que su inserción será también en la parte cutánea, pues por favor manténganlo como una situación pues presente, es porque obviamente todos estos músculos deben tener una inserción superficial, ¿cierto? Cutánea, porque por eso es que se llaman así, por eso se puede hacer expresión facial, expresión en cuanto a la mímica con estos músculos. Entonces, el primer músculo que vamos a ver es este, ¿cierto? Este lo vamos a ver. Entonces, el primer músculo de los músculos de la nariz, pues será ese que lo acabamos de ver, el prócer. ¿De acuerdo? Después de después ya de ver el prócer que estaba en esta zona de aquí, mire, ¿no? Inicia desde la fascia frontal, se ubica en el dorso de la nariz y se dirige hacia los cartílagos laterales, hacia los cartílagos nasales laterales. Vamos a encontrar este músculo que vemos aquí, ¿cierto? Que es la porción transversa de la nariz, del músculo de la nariz, ¿cierto? Del músculo nasal. Entonces vamos a encontrar pues una porción transversa y debe estar por aquí. Pues, creería yo que es este. Ajá. Entonces miren, entonces vamos a encontrar al músculo nasal, ¿cierto? Que es este, y con sus dos porciones. Entonces vamos a encontrar la porción nasal transversa o la porción transversa del músculo nasal y que es la porción alar del músculo nasal. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Listo. Listo, entonces siguiendo los músculos de la nariz, después del prócer tenemos el músculo nasal con sus dos porciones, una porción transversa, ¿cierto? Pues que el origen de esta porción transversa, como vemos aquí, pues miren que también es todo el dorso de la parte, todo el dorso
de la parte nasal, ¿cierto? Del cartílago nasal y se dirigen hacia abajo, ¿cierto? Hacia pues toda esta zona del dorso de la nariz, miren, ¿cierto? Se dirigen todo esto hacia aquí abajo. Miren que vamos, cuando de pronto estos están muy relacionados, acuérdense, yo siempre les digo, esta zona de aquí es la fosa canina, y siempre como que estos músculos, todos los que vamos a ver en cuanto a la mímica facial, pues van a estar relacionados como en esta zona de la fosa canina. Pero en cuanto al músculo transverso nasal, ¿cierto? O la porción transversa del músculo nasal, entonces digamos que su inicio pues su inicio y su inserción será desde la parte media, ¿cierto? Del dorso nasal, ¿cierto? De toda esta parte del dorso nasal, pues se va a ubicar en esa zona, en el dorso nasal hacia abajo, que es el dorso de la nariz, todo esto, miren, ¿de acuerdo? Entonces va a estar ubicado, o su inicio es el dorso nasal, y se dirige pues hacia sus partes laterales, desde su parte medial hacia su parte lateral del dorso nasal, ¿de acuerdo? Pues si vamos a ver en cuanto a la inervación, miren que toda la inervación de estos está dada por el nervio facial, ¿cierto? Ah, bueno, me olvidaba decirles, bueno, y la funcionalidad o la función de es levantar la parte nasal, ¿cierto? Levantar este dorso de la nariz, ese gesto de levantar la nariz, ¿cierto? De levantar como que, no sé cómo hacen eso es que yo no sé, cuando ¿cómo lo hacen? No sé, a ver. ¿Cómo se llama esa expresión, chicos? ¿Cómo se llama esta expresión así? ¿Cómo se llama esta expresión así? Que hacen, bueno, es que yo soy anti-ternura, pero yo no sé que hay personas que hacen este gesto así, como de ternura, como de, no sé. Es para hacer esto, chicos. ¿De acuerdo? Pues miren que, bueno, pues que, pero esto que levantan la nariz así, como hacen cuando es como de ternura, como, no sé cómo. Pero es la elevación del dorso nasal, pues de la piel del dorso nasal, ¿de acuerdo? Yo no sé si será de ternura o no sé cómo. Pero es eso, es la elevación del dorso de la nariz. Bueno, bueno, entonces este es esto es el músculo nasal, su porción transversa. Y, y vamos a encontrar que es ya su porción nasal, ¿cierto? Que va a estar insertado en toda la parte lateral, ¿cierto? En toda la parte lateral del cartílago nasal, ¿cierto? Y se va a dirigir, pues, o va a estar, o su inserción va a estar dada en este lugar de acá. O sea, bueno, en el ala mayor, va a estar insertado, pues, en el ala mayor, perdón, en el ala nasal, ¿cierto? Y miren que todos van a llegar, acuérdense que toda esta zona de aquí es la fosa canina, miren, toda esta zona de acá, ¿de acuerdo? Entonces va a estar insertado en la parte superior, ¿cierto? Va a estar insertado en la parte, pues, pues obviamente como hacia el final, pues, de esta zona que es la fosa canina, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos al otro músculo, entonces ya encontramos, entonces ya vimos que es el músculo eh, nasal, sus dos porciones, una porción alar y una porción transversa. Y sigamos con estos músculos de aquí, miren, que este es el elevador, este es el elevador del labio superior y de la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente, bueno, su función, ajá, señora. Ah, bueno, entonces este lo vemos aquí, mira. Lo que pasa es que estos están acá abajo, mira.
Entonces, si vemos aquí, quitemos esto un segundo. Entonces, miren estos de aquí, estos, ¿los ven? Entonces, estos dos músculos que vemos aquí, estos dos, miren el tabique nasal, me alejo un poquito. Eso. Miren estos dos músculos que están aquí, estos dos, este es el músculo depresor del tabique nasal, ¿cierto? Este realmente es un músculo que es como irradiado, o sea, es un músculo que está como estrellado ahí en esta zona, ¿de acuerdo? Se encuentra, pues como lo ven ustedes, miren por debajo de las narinas, ¿cierto? Y pues miren que en esta zona, y pues su inserción, pues va a ser en esta zona, pues se inserta pues aquí en esta fosa nasal, ¿cierto? En toda la parte media, y se dirige hacia abajo, hacia esta incisión de la parte de los caninos, o sea, esto es en la parte del hueso maxilar, pues en esta zona de aquí, ¿cierto? En esta zona estos son los arcos incisivos, ¿de acuerdo? Los arcos dentarios. ¿De acuerdo? Entonces, este es el músculo depresor del tabique nasal. Estos dos de acá. ¿De acuerdo? A ver, vimos a los músculos, bueno, el prócer, el transverso del ala nasal, pues el alar nasal y el del presor del tabique nasal. Ah, bueno, pues son esos, realmente los que vimos de la parte nasal. Bueno, chicos, dejemos hasta ahí, ¿vale? Dejemos hasta ahí, pues veamos para no tener tanta información, entonces no se olviden, músculos cutáneos, está el músculo occipito temporal, y de la mímica facial, pues vimos los auriculares, los del párpado y las cejas, y los músculos de la nariz. ¿Listo? Por ahora, a ver, veamos si de pronto yo tengo aquí una... A ver, algo que nos pueda ayudar. Bueno, miren, aquí están unas diapositivas antes de terminar con esto. Vamos a ver que aquí está el músculo occipital, lo que habíamos dicho, la apófisis mastoidea, ¿cierto? El borde posterior, que pues no es... Lo que pasa es que hablamos del borde posterior del occipital aquí, es porque acuérdense que lo de aquí arriba es la aponeurosis epicraneal, ¿cierto? Todo esto. Por eso hablamos del borde. Bueno, pues encontramos que en esta zona está inervado por el nervio auricular posterior, el nervio auricular menor, y pues irrigado por la arteria occipital. Bueno, esto es lo que vamos a ver después. Y la parte frontal de este músculo occipito temporal, bueno, irrigado por la arteria facial, fascículos internos medios, no, esto es parte del prócer, ¿no? Inervado por el nervio facial. Después encontramos estos, que ya está el músculo supraciliar, ¿cierto? Mírenlo aquí, lo vemos un poquito mejor. Mírenlo aquí como más. Inserción pues en el ángulo interno. Y vamos a ver el músculo supraorbicular de los ojos con sus dos porciones, ¿cierto? Bueno, aquí hablamos del ángulo interno y externo. Es por la unión de esas dos partes, ¿cierto? La parte superior y la parte inferior. Miren que este tiene pues unas ramas que se insertan atrás, ¿cierto? En cuanto a su unión, por eso tiene como dos ramas, miren. En el conducto lagrimal y en el hueso lagrimal. Miren lo que hablábamos aquí en cuanto a la unión. El hueso lagrimal y el surco lagrimal que es en esta zona. Doctor, pregunta. Mira, sí, señora. Entonces, estudiamos inserción, origen y función. Sí. Lo que pasa es que, pues, de pronto en estos músculos no hablamos tanto, pues, sí de función, que es la mímica facial, ¿de acuerdo? Entonces, sí, pero es como ese, sí, lo que vamos a ver es como eso. Inserción, pues yo igual voy a hablarles de pronto, voy a no, ponerles como aquí vemos que está en la inervación y la irrigación, sí, pero Profe, sí. disculpe.
Y para la irrigación y la inervación de los músculos, eso no sería Pues yo les importante. puedo, si quieren, yo les puedo dar la inervación y la irrigación, pero Sí, sí, profe, pero ¿qué le digo en la parte teórica sería? Porque para la parte práctica sería un poquito más complicado. lo que pasa es que nosotros sí, claro. No, 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 lo Porque, que pasa es que porque la ahí arteria, también bueno, podemos ver la arteria. entraría Ujú. todo lo del plexo braquial y todo eso, entonces sería como un poco más complicado. Sería bueno nomás tratar, como por ejemplo, quién inerva el músculo macetero y quién lo irriga, pero no tal Sí, de dónde salen a mírelo, nuestra mire la pantalla y yo generalmente les voy a mostrar así. O sea, yo les, pues les digo, hablamos sobre sobre su origen y su inserción, ¿cierto? La función que tiene, pues en este caso, pues es que estos son de la mímica facial, pues vamos hablando un poco acerca de las funciones principales. Y yo siempre les pongo que generalmente por quién lo inerva y quién lo irriga. Mírenla aquí al lado. Generalmente así. Y luego sí. O sea, yo voy a colocarles quién lo inerva y quién lo irriga. Ahora, hablar un poco, o sea, sí, no, yo creería que no les voy a hablar como que específicamente de la inervación y la irrigación, pues porque eso es un tema un poco, es un tema mm, más específico, ¿de acuerdo? O sea, el recorrido de tanto vascular como nervioso es importante que los conozcamos porque pues de eso dependerá también a qué lugares llega y cuál es la funcionalidad que tiene, ¿de acuerdo? Pero yo generalmente siempre les hablo acerca de la irrigación y la inervación. Lo que pasa es que, pues en este caso, en cuanto a la inervación, lo que yo les decía, pues generalmente todos los músculos de la mímica facial están inervados por el nervio facial, ¿cierto? Que es el séptimo par craneal. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que... Ah, sí, chévere, chévere, sí. No, 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 no. Sí, yo creo que sí, sí, sí. O sea, lo que vamos a hablar, lo que vamos a hablar de la parte muscular realmente es eso. Es hablar de dónde nace, dónde se inserta y quién lo inerva, quién lo irriga y cuál es su función. Punto. Es más o menos así. Lo que estamos haciendo ahorita. Pero lo que sí quiero que ustedes me ayuden es a hacer como esas tablitas. Miren, lo que pasa es que la única forma de aprender, creo yo, es así pues esta parte que lo hace un poco más fácil, y es que uno hace tablas así, pues yo así me acuerdo de la función, y también quiero que ustedes lean porque yo no quiero solo venir a hablar, sino quiero que ustedes también me digan, de pronto hay cosas que me faltan o si de pronto hay alguna función, como por ejemplo Daniela nos decía de ese músculo, de ese transverso del mentón, y pues está bien, chévere, y así aprendemos todos, pero sí quiero que hablemos un poco más todo interactuado porque pues es mejor para nosotros. Y entonces yo también puedo hacer quizzes, puedo hacerles preguntas, porque igual yo tengo que sacar una nota como apreciativa en este cuento. Aunque vuelvo y les digo, yo siempre les he dicho que nunca ningún estudiante va a pasar la materia con una apreciativa, ¿de acuerdo? O sea, por más que lo aprecien, no va a tener ningún valor más que el valor del examen parcial práctico y del teórico. Ahí sí es como, no sé, yo alguna vez, yo no sé si me permiten que sea un poco grosero, pero una vez un médico, un oncólogo pues nos decía como en una charla, decía, miren, las apreciativas son como las mamas de los hombres, ¿de acuerdo? Entonces él decía, no sirven para nada. Pues obviamente el léxico que utilizaba era un poco más tosco, pero él decía, las mamas de los hombres no sirven para nada, pero te pueden dar cáncer. Entonces te pueden hacer un daño tenaz porque los hombres pueden sufrir de cáncer de mama, porque nosotros también tenemos pues una glándula mamaria. Entonces yo siempre pongo ese ejemplo es porque la apreciativa es como eso. O sea, la apreciativa no lo ayuda al estudiante realmente. Pues sí lo ayuda un poquitico, pues, pero realmente no lo ayuda. Pero sí le hace daño. O sea, si tiene una apreciativa de 5, la nota está, si tiene 3.1, le sube a 3.1.5.
pero si el estudiante tiene una apreciativa de 0, le baja de 3.1 a 2.9. Entonces, yo siempre estoy pendiente de las personas que se conectan y eso, y voy a tratar de interactuar así, porque quiero sacar más notas. De pronto esto de los músculos, vamos a ver mejor, si de pronto alguien tiene, yo no sé si ustedes tienen un programa diferente al de anatomía que yo tengo, donde podamos ver mejor funciones y eso, pues por favor, hagámoslo, pues aprovechemos como esta interacción que tenemos, aunque sea por computador, pero hacerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, y por eso para mañana que tenemos clase, pues por favor lean, vengan siempre leídos lo que estamos hablando para que participemos. Entre más participen, yo estoy siempre pendiente de quién es que habla. Afortunadamente, pues ustedes, y pues es importante que ustedes en estas conexiones pongan su nombre, porque yo así también sé quiénes son los que están participando y están. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dejemos ahí, chicos. Yo mañana seguimos viendo esta parte de los músculos. Yo mañana ya les muestro estas diapositivas que estamos viendo. Por favor, vengan estudiados. Por favor, quiero que sí me hagan estas cosas. Por favor, y aunque se haya acostados en la cama, cubiertos, por favor, sí quiero que hagan esas tablitas, quiero que me las muestren, porque quiero revisar esas tablas. O sea, quiero que me hagan así. En esto, por lo menos en este que vamos a ver de cabeza, voy a exigirles que al final de la semana, de la otra semana, me tienen que mostrar cosas así. O sea, quiero ver esto del resumen que hemos hecho de los músculos que vamos viendo. ¿De acuerdo? Por favor, eso les voy a dar una nota por eso. Los voy a apreciar. Bueno, pues que vuelvo y les digo. Es como las mamas de los hombres, no se olviden. Bueno, chicos, me alegra saludarlos. Nos veremos mañana. Yo pues siempre a Daniela le mando, perdónenme si de pronto el link de estas cosas de la clase las mando muy tarde. A veces tengo el día muy agitado. Entonces, perdónenme, yo Daniela siempre la despierto como a las 12 de la noche para mandarle esto, pero yo de mañana ya les envío el link para que nos veamos. Bueno, chicos, me alegra saludarlos. Nos vemos. ¿Alguna pregunta de lo de hoy? Profe, disculpe, fascia y aponeurosis es lo mismo. Fascia y aponeurosis. Porque Pues, la fascia también recubre. claro, sí, yo creería que sí. Lo que pasa es que si la fascia es eso, sí, son las membranas que mantienen a los fascículos musculares unidos. Lo que pasa es que si hablamos como que solo de la fascia, es como ese recubrimiento. La aponeurosis, diría yo que, no sé si podría uno llamarla que es como más gruesa, es como más fuerte en cuanto al recubrimiento. Entonces, creería yo que la aponeurosis funciona como o sea, hace parte de ese recubrimiento, pero es como un recubrimiento mayor, ¿cierto? Que hace sería como la parte, no sé si podría yo llamarla como la parte más gruesa, más fuerte. Si bien las dos son membranas de recubrimiento, las aponeurosis como que es la parte más gruesa de la parte muscular, mientras que la fascia sería solo como esa tela que recubre, pero sí podría haber o sea, yo creería que es similar, que es muy parecida a su definición. Y si podría haber alguna diferencia entre aponeurosis y fascia, solo tendría que ser, es que la aponeurosis es como la más fuerte, como que puede ser como la reunión de varias estructuras musculares que llegan a un punto y se unen y generan una protección, más que la fascia solo sería como esa parte de recubrimiento, pero vuelvo y le digo, yo creería que son iguales en ese contexto de ser la forma, que ser el lugar de recubrimiento, más que la aponeurosis sería como esa parte más gruesa, como esa parte que está más pegada, más, o que tiene, sí, sería como la más gruesa o la más fuerte en cuanto a la unión de fibras musculares, pero creería yo que su definición es semejante la una de la otra. Creería yo que sí es así. Bueno, chicos, un gusto saludarlos. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana. Gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Chicos, Gracias.
Hasta luego, doctor. Chao, mijo.